turistas, ¿cómo están? El día de hoy les hablaré acerca de la fiesta de Todos los Santos, o como todos lo conocemos, Día de Muertos, en México. Hoy les hablaré de una tradición en México que es sumamente esperada por nativos y extranjeros, y que sin duda es una de las más importantes en México. Se trata de la tradicional Fiesta de Todos los Santos, o como todos la conocemos, el tradicional Día de Muertos. Esta festividad, de más de 190 años, tiene su origen en la era prehispánica, cuando se le rendía tributo a la muerte, el cual tenía lugar en la última semana de octubre y hasta los primeros días de noviembre. El Día de Muertos es la fecha en que todos nos unimos al festejo de las almas que ya no habitan en la tierra. Y bien, es dicho que los mexicanos no tenemos miedo a la muerte. Al contrario, la celebramos. Les voy a contar qué significa el Día de Muertos, cuál es su origen y por qué hacemos tantas celebraciones. El culto a la muerte tiene su origen desde mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran a colonizar nuestro país, ya que existen registros de estas celebraciones realizadas en culturas como la totonaca, mexica, purépecha y maya. El Día de Muertos es una de las tradiciones que se han mantenido vivas a través de los siglos. Los días de fiesta principales son el 1 y el día 2 de noviembre. La UNESCO nombró y catalogó a esta festividad mexicana como Patrimonio Inmaterial del inicio del viaje hacia el Mictlán, lugar de los muertos, en el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con Mictlatecutli, Señor de los Muertos. Mictecacihuatl, Señora de los Muertos, al llegar con los dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. En la actualidad, uno de los personajes que se han vuelto indispensables en la tradición mexicana para celebrar el Día de Muertos es la Catrina, la cual es considerada como un símbolo popular de la muerte, que curiosamente nos surgió como parte de la fiesta nacional y que sin embargo es uno de los personajes más caracterizados en esta festividad. En esta fiesta de Todos los Santos, que se festeja en toda la República Mexicana, es muy común que dentro de las casas se coloque una ofrenda o altar de muertos adornado con papel picado, comida, dulces tradicionales y las fotos de nuestros muertos, que son nuestros seres queridos, además de colocar veladoras, flores de cempasúchil en señal de bienvenida para nuestros familiares y amigos. En las ofrendas existen más elementos significativos que dan vida y esencia al altar, entre los cuales encontramos los siguientes: veladoras para iluminar el camino de regreso de las almas al que fue su hogar cuando estaban vivos; las ricas y tradicionales calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto; dulce de tejocote y guayaba; el tradicional pan de muerto, que puede ser cubierto con azúcar o ajonjolí; el agua ayuda a eliminar la sed del difunto; la sal es el elemento de purificación y sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. Para el siguiente año,
Incienso y copal. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia, que se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus, y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. En todo el país se llevan a cabo diferentes festividades y ofrendas monumentales para festejar la vida y la muerte, como una sola esencia. Aunque la fiesta de Todos los Santos es a nivel nacional, cada estado tiene su propio estilo y lo celebran de una manera extraordinaria, con desfiles y representaciones culturales extraordinarias que no te debes perder. La tradición cuenta que el 31 de octubre llegan las ánimas de los seres que nunca nacieron o que están en el limbo. El día 1 de noviembre llegan las ánimas de los más pequeños. Y el 2 de noviembre llegan las ánimas de los adultos. Te invito a conocer la magia y el misticismo de esta inigualable tradición en los 32 estados de la República Mexicana. Vive tu experiencia visitando México en su tradicional fiesta de Todos los Santos o Día de Muertos.